Un viaje con vos, llegó el momento de hablar de sociología y nadie mejor que Gabriel Obradovich, el profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias, que viene a hablar, atención, atención, viene a hablar de movilidad en la sociedad. No se trata de bailar, sino de subir y bajar en la escala social, viene a hablar de igualdad o desigualdad. A ver, Gabriel, aclaremos un poco. Hola Martín, ¿cómo estás? Bueno, un gusto estar acá de nuevo. Bueno, viste que comúnmente escuchamos en los medios las cuestiones y los debates sobre la pobreza, sobre la igualdad, sobre los ingresos, sobre qué tan desigual es la sociedad argentina, qué tan desigual es la sociedad argentina respecto a otras sociedades y respecto a su trayectoria histórica. ¿Esta sociedad es una sociedad mejor que la de nuestros abuelos? Es una buena pregunta. ¿Esta sociedad nos brinda más oportunidades que las que tuvieron nuestros abuelos? ¿Les va a brindar más posibilidades a nuestros hijos de ascender, de consolidarse en una posición social? Bueno, de eso un poquito queremos hablar hoy. Pero no tanto centrado en la cuestión de la pobreza, no tan centrado en la cuestión del ingreso, del salario, cuánto cobran, cómo se distribuyen los salarios, que son cuestiones importantes también a trabajar, sino más bien pensar un poco de manera más general y más estructural, bueno, ¿qué tan permeable es la sociedad argentina para subir de la escala social o para descender de la escala social? ¿Qué transformaciones históricas cercanas se están dando en la estructura social que nos permitan hablar de hay un ascenso social de algunos individuos o de ciertas profesiones en la sociedad? ¿Hay un conjunto de individuos que mejoran sus posiciones? ¿Quiénes las mejoran? ¿Quiénes caen de esas posiciones? Y hay algunas cosas importantes para ver, interesantes, y para comparar con la experiencia de nuestras familias, porque la sociedad argentina ha cambiado mucho, los canales de movilidad se están transformando, y hay ciertamente, como decíamos hace un rato, hablando fuera del micrófono, un discurso pesimista, ¿no? La sociedad se ha hecho más desigual, es más difícil transitar por la estructura social, es más difícil transitar por los caminos socioprofesionales, y esa lectura es correcta, digamos, ¿no? Uno, cuando mira los estudios que se hacen sobre movilidad social, se encuentra que hay transformaciones regresivas en la estructura social. Es decir, la sociedad argentina tuvo un modelo de fuerte ascenso social, de un desarrollo importante de sectores medios, durante los años 1930 a 1970, tomando un periodo amplio de donde hay varias transformaciones internas, pero uno puede decir, en ese periodo amplio se consolidó una parte importante de la clase trabajadora, con amplios derechos sociales, con trabajo estable y con alto salario. Al mismo tiempo que se consolida esa clase trabajadora, muchas veces clase trabajadora de obreros inmigrantes internos que iban a las grandes ciudades, Rosario, Córdoba, Buenos Aires, y también hijos de inmigrantes que con la primera y segunda inmigración habían llegado a la Argentina. Esa clase trabajadora también brinda, si ustedes quieren, o encuentra posibilidades de ascenso social hacia sectores medios que también se van a consolidar. Un rasgo característico de la sociedad argentina en esa época, y característico en sentido comparativo con otras sociedades latinoamericanas, es, si vos querés, un conjunto de estratos medios amplios, organizado por técnicos, por profesionales, por pequeños empresarios y por el comercio menor, ¿no? Es decir, un estrato grande de pequeños industriales con pocos empleados, pero con una industria de propiedad al fin, familiar y propia, un pequeño comercio amplio y una gran cantidad de técnicos que se incorporaban tanto al Estado, es decir, maestros, enfermeros, como a los sectores de empleo administrativo dentro de las grandes empresas. Esa fue como una característica central, ¿no? Uno podría pensar, o los oyentes podrían pensar, si ustedes quieren, en el trayecto de sus abuelos y de sus padres, es decir, cómo comenzaron a trabajar sus padres, posiblemente algunos incorporados a alguna fábrica o algún proceso extensivo de trabajo, que luego fueron juntando un pequeño capital para abrir un pequeño taller, un pequeño negocio, la compra de alguna propiedad pequeña pero que pueda ser rentable a largo plazo, y por otro lado una inversión a largo plazo en el sistema educativo de sus hijos, ¿no? Esos son, si ustedes quieren, como los canales de movilidad más típicos. ¿Qué hacían las personas para mejorar en su posición social? ¿Qué hacían las familias para generar condiciones a sus hijos y a sus descendientes para que asciendan en la escala social o para que se consoliden socialmente? Y ahí tenemos dos caminos. Por un lado, el ahorro, un ahorro importante para el mejoramiento de la propiedad, del negocio, de la empresa, del cual puedan heredar sus hijos.
muchas veces con una primera parte de trabajo familiar, ¿no? La pequeña industria y el pequeño comercio en general acumulan una suerte de primer capital, o en algunos años, con trabajo familiar, y ese negocio después pasa a los hijos. Y por el otro lado, la gran inversión en el sistema educativo, ¿no? Sostener el estudios tan largos, primaria, secundaria, después universidad, de los hijos para que puedan acceder a mejores profesiones y al estatuto ya profesional. Esos caminos se hicieron un poquito más sinuosos en los últimos años, en particular desde fines de la década del 70, mediados de la década del 70, hasta la actualidad. Y esos canales de ascenso y movilidad social se truncaron para muchos. Perdón, y la pregunta que justamente surge en este momento, o las preguntas que surgen ahora son: ¿por qué a partir de esas décadas se ve complicado el camino de ascenso dentro de la sociedad? ¿Cómo se truncó ese ascenso? ¿Qué cosas lo hicieron más sinuoso, más difícil? ¿Y qué franjas de la sociedad fueron las más afectadas por esta complicación de ascenso dentro de nuestra sociedad, ¿no? Hay, si vos creés, grandes procesos estructurales en relación a los cambios en el trabajo. Uno, sin duda, que ya conocemos todos, es la desocupación estructural, es decir, surge crecientemente un sector de la economía que no se incorpora a los procesos de trabajo, donde los individuos sufren desocupación a largo plazo, y por otro lado la precarización laboral, es decir, un conjunto de empleos que antes redituaban tanto en términos de protecciones sociales, de acceso a servicios de salud, a servicios sociales, a protecciones, y por otro lado, con ingresos relativamente altos, pierden esas características, ¿no? Uno gana menos en ingreso y gana menos en protección social. Y aparecen los fenómenos ligados en una amplia escala importante, que son desde la marginación laboral hasta el empleo precario. Esos dos procesos generales afectaron una porción de la clase trabajadora o de los sectores trabajadores consolidados para ascender, y a una parte de los sectores medios para mantenerse en el lugar. Ese es como el proceso. En términos de cómo afectó a la clase trabajadora para ascender estos cambios, uno puede decir, bueno, la acumulación de un pequeño capital para consolidarse fue mucho más difícil. Lograr dejar de trabajar en una gran industria para poder acceder a un empleo más autónomo, a abrir un pequeño comercio o una pequeña fábrica, es decir, trabajos tan comunes como los de antes, como en marroquinería, zapatos, trabajos con cueros, que muchas veces eran trabajadores consolidados que se lanzaban como pequeños productores, fue mucho más difícil. En general hicieron un camino o un recorrido inverso, de trabajadores consolidados, con derechos sociales, con salarios importantes, a trabajadores precarios. Y por otro lado, las clases medias, y acá podemos hablar un poquito más, se empobrecieron de alguna manera. De manera mucho más general, aparecen más sectores empobrecidos de las clases medias, porque el salario se achicó en extremo en un conjunto de profesiones antes típicas de los sectores medios. Podemos decir, bueno, de los sectores docentes, de otros sectores ligados al Estado, o el trabajo administrativo en el Estado, como también de empleados de industria y de comercio de cuello blanco, ¿no? Empleados de oficina del sector privado y del sector público también sintieron una disminución importante de los ingresos y en menor medida de la desocupación también. Entonces, uno tiene sectores de la clase trabajadora que no ya pueden ascender, sino que encuentran dificultades para sostenerse dentro de la clase trabajadora consolidada, con sus derechos, con sus salarios, y caen a un sector más marginal de la economía, y una parte considerable de los sectores medios que pierden en ingresos y se empobrecen y encuentran mayor dificultad para acceder a mejores salarios. Entonces aparecen los dobles empleos, triples empleos, trabajo familiar. Esas dos cuestiones son, digamos, el desempleo, la marginación, la crisis social y la crisis económica impacta un poquito diferencialmente según los sectores sociales, ¿no? Perfecto. Como una introducción, entonces, a esta columna de sociología, estamos planteando la movilidad social, la igualdad y la desigualdad, las posibilidades que tenemos de ascender dentro de la escala social, de la mano del profesor y sociólogo Gabriel Obradovich. En un segundito seguimos con más de este tema.